En una sala de audiencias del Juzgado Familiar de Guadalajara, Jalisco, el aire se volvió denso cuando Rodrigo el Lobo Mendoza cruzó las puertas de seguridad escoltado por sus abogados. Era el líder operativo del cártel Jalisco Nueva Generación, un hombre cuyo nombre aparecía en listas de los más buscados de 3 países, pero que en ese momento estaba allí, en calidad de civil, ejerciendo su derecho legal a comparecer en su proceso de divorcio. Su esposa, Gabriela Ortiz, había iniciado los trámites 6 meses atrás, después de años de un matrimonio que se había convertido en jaula dorada. Ella conocía la naturaleza del trabajo de su esposo desde el principio, pero el nacimiento de su primer hijo 2 años atrás había cambiado todo. Ya no podía vivir con el miedo constante, con la violencia que rodeaba cada aspecto de sus vidas, con la certeza de que cualquier día su hijo podría quedar huérfano. Rodrigo había aceptado el divorcio con una resignación sorprendente, accediendo a términos generosos: manutención vitalicia, propiedades a nombre de Gabriela, custodia completa del niño. Solo había pedido derechos de visita supervisados, reconociendo que su mundo no era lugar para criar a un hijo. Pero cuando entró a esa sala y vio a Gabriela sosteniendo en brazos a un bebé que claramente no era el hijo de 2 años que conocía, su mundo se detuvo. El bebé no podía tener más de 4 meses, rostro arrugado todavía, con esa suavidad característica de los recién nacidos, y tenía los mismos ojos verdes, distintivos que Rodrigo veía cada vez que se miraba al espejo, el mismo lunar pequeño en la sien izquierda que su padre había tenido, que él tenía, y que ahora este niño llevaba. La comprensión lo golpeó como bala al pecho. Gabriela había estado embarazada cuando solicitó el divorcio y nunca le había dicho. Tenía un segundo hijo, un bebé de 4 meses, que había vivido completamente fuera de su conocimiento. Y en ese momento, mientras los abogados comenzaban a hablar de términos legales y divisiones de bienes, Rodrigo Mendoza, el hombre que había ordenado ejecuciones sin pestañear, que había construido un imperio criminal sobre violencia calculada, se encontró completamente paralizado por una emoción que no sabía cómo procesar. La traición mezclada con un amor instantáneo y devastador por un hijo que nunca había sabido que existía. La mañana del 12 de marzo de 2024 comenzó para Rodrigo Mendoza con la rutina que había perfeccionado durante años de vivir como uno de los hombres más buscados de México. Despertó en una casa de seguridad, en las afueras de Tlajomulco. Verificó los reportes de seguridad de sus comandantes regionales y se preparó mentalmente para lo que sería uno de los días más difíciles de su vida personal, la audiencia final de su divorcio. Tenía 38 años y había pasado los últimos 15 construyendo su posición dentro del CGNG, desde sicario de bajo nivel hasta comandante operativo que controlaba territorios en 6 estados. Era un hombre que había visto y causado violencia suficiente para llenar pesadillas de 1000 personas. Pero la idea de enfrentar legalmente a Gabriela, la mujer que había amado desde que tenía 23 años, lo llenaba de una ansiedad que ninguna balacera había producido. Se vistió con un traje oscuro, hecho a medida, intentando proyectar la imagen de empresario legítimo que sus abogados habían construido meticulosamente. Oficialmente, era dueño de cadenas de restaurantes y propiedades inmobiliarias. Extraoficialmente, era el hombre que coordinaba el tráfico de toneladas de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos cada mes. El trayecto al juzgado familiar fue ejecutado con la precisión militar
que caracterizaba todas sus operaciones. 3 vehículos blindados, rutas verificadas previamente, contactos dentro de la policía estatal asegurando que no habría interferencias. La ironía no se le escapaba. Estaba usando toda la infraestructura de una organización criminal para asistir a un procedimiento legal completamente mundano. Pero así era su vida ahora. Esa contradicción constante entre el mundo criminal en el que operaba y las obligaciones civiles que no podía simplemente ignorar. Gabriela había sido inteligente al iniciar el divorcio a través de canales legales formales. Lo forzaba a comparecer como civil, despojándolo de las ventajas que su posición criminal le daba. En esa sala de audiencias no era el lobo, era simplemente Rodrigo Mendoza Sánchez, ciudadano mexicano, respondiendo a una demanda de divorcio. Sus abogados habían aconsejado no pelear los términos. Cualquier investigación profunda de sus finanzas durante un litigio prolongado podría exponer estructuras que necesitaban permanecer ocultas. Era más simple, más seguro, simplemente darle a Gabriela lo que pedía y mantener la paz. Gabriela Ortiz había conocido a Rodrigo cuando ambos tenían poco más de 20 años, en una fiesta en Zapopan, donde él había aparecido con el tipo de confianza que solo tienen los hombres jóvenes que están comenzando a tocar el poder real. Ella era estudiante de enfermería, hija de una familia de clase media, que había trabajado duro para darle educación y oportunidades. No era ingenua sobre quién era Rodrigo o qué hacía. En Jalisco, especialmente en ciertos círculos sociales, era imposible no saber quiénes estaban conectados con el narco. Pero Rodrigo en ese entonces era diferente de la persona en que eventualmente se convertiría. Todavía había suavidad en él. Todavía hablaba de salirse algún día, de usar el dinero que estaba ganando para establecer negocios legítimos y vivir tranquilo. Gabriela había querido creer en esa versión del futuro. Se casaron cuando ella tenía 24. Una boda, elaborada en una hacienda privada, con 300 invitados, que incluían narcotraficantes, políticos corruptos y empresarios legítimos en una mezcla que reflejaba perfectamente la naturaleza híbrida de Jalisco. Los primeros años fueron casi normales en su extrañeza, viviendo en residencias de lujo, viajando internacionalmente, existiendo en esa burbuja donde el dinero ilimitado creaba ilusión de seguridad. El nacimiento de su primer hijo, Mateo, había sido el punto de quiebre para Gabriela. Sosteniendo a ese bebé en sus brazos en el hospital privado, rodeada de guardias de seguridad, que Rodrigo había estacionado en cada entrada, había tenido una claridad devastadora sobre el futuro que le esperaba a su hijo. Crecería rodeado de violencia. Aprendería que las reglas normales no aplicaban a su familia. Vería cosas que ningún niño debería ver, o peor, terminaría muerto en una guerra de cárteles antes de cumplir 25, como tantos hijos de narcotraficantes que habían seguido los pasos de sus padres. Gabriela había intentado hablar con Rodrigo sobre salirse, sobre tomar el dinero que habían acumulado y empezar de nuevo en otro país. Pero para entonces, Rodrigo ya estaba demasiado profundo. No era simplemente empleado del cartel que podía renunciar. Era parte de la estructura de liderazgo. Salir significaría volverse objetivo, poner en riesgo no solo su vida, sino la de toda su familia. Estaban atrapados en una jaula construida con billetes y balas. Gabriela había pasado 2 años después.
del nacimiento de Mateo, intentando reconciliar su amor por Rodrigo con su terror por el futuro de su hijo, hasta que finalmente aceptó que no había reconciliación posible. Tenía que elegir, y eligió a su hijo. El proceso de divorcio había sido negociado cuidadosamente a través de abogados durante meses antes de llegar a la audiencia final. Rodrigo había accedido a todo sin pelear. Gabriela recibiría 3 propiedades valoradas en millones de pesos, una cuenta bancaria con fondos suficientes para vivir cómodamente toda su vida, y custodia completa de Mateo, con solo derechos de visita supervisados para Rodrigo. A cambio, Gabriela firmaría acuerdos de confidencialidad extensos y nunca testificaría contra él en cualquier procedimiento legal. Era un arreglo que los abogados habían presentado como generoso, casi sin precedentes. Pero Gabriela sabía la verdad. Rodrigo la amaba tanto como era capaz de amar a alguien en su posición, y eso significaba protegerla incluso cuando ella estaba dejándolo. También significaba que esperaba que ella desapareciera tranquilamente, que tomara el dinero y las propiedades, que se mudara quizás a otra ciudad o incluso otro país, y que criara a su hijo lejos de todo lo que él representaba. Lo que no sabía, lo que Gabriela había ocultado meticulosamente durante los últimos meses de embarazo y los primeros meses de vida del bebé, era que su hijo ya no era singular, sino plural. Había otro niño, concebido en una de las últimas veces que habían estado juntos antes de que ella saliera de la casa que compartían. Gabriela había descubierto el embarazo 2 semanas después de presentar los papeles de divorcio. La noticia la había paralizado con una mezcla compleja de emociones. Parte de ella había querido decirle a Rodrigo inmediatamente. Era su derecho saber que sería padre nuevamente. Pero otra parte, la parte que había tomado la decisión devastadora de divorciarse, precisamente para proteger a sus hijos del mundo de su padre, sabía que revelar el embarazo complicaría todo exponencialmente. Rodrigo pelearía por derechos, insistiría en estar presente, y eso significaría mantener conexiones con su mundo que ella estaba intentando desesperadamente cortar. Había tomado la decisión de mantener el embarazo en secreto, usando ropa holgada, evitando cualquier contacto personal con Rodrigo, manejando todo a través de abogados. Había dado a luz en una clínica privada en Puerto Vallarta, donde nadie la conocía, registrando al bebé solo a su nombre, sin padre declarado. Durante 4 meses había mantenido la existencia del niño completamente oculta de Rodrigo y de cualquiera conectado con él. Pero los abogados habían insistido que ella debía asistir personalmente a la audiencia final para que el divorcio fuera válido. Y Gabriela, en un momento de debilidad o quizás de honestidad brutal, había decidido traer al bebé. Cuando Rodrigo entró a la sala de audiencias ese mediodía de marzo, acompañado por sus 3 abogados que llevaban maletines de piel italiana y la confianza de quienes nunca pierden casos, sus ojos inmediatamente buscaron a Gabriela. La encontró sentada en el lado opuesto de la sala, con sus propios representantes legales, vestida con un traje sastre gris que le daba una apariencia profesional y distante. Estaba más delgada de lo que recordaba. Su rostro mostraba el cansancio de meses de estrés, pero lo que hizo que Rodrigo se detuviera a mitad de paso, lo que causó que uno de sus abogados
chocara ligeramente contra él, al no anticipar la parada súbita. Fue el bebé que Gabriela sostenía contra su pecho. Era tan pequeño, claramente de meses, no de años, envuelto en una manta azul clara. Rodrigo sintió su mente intentando procesar lo que estaba viendo, intentando hacer que tuviera sentido con lo que sabía sobre la cronología de su separación. Gabriela lo vio mirando, y en sus ojos, Rodrigo leyó confirmación antes de que ninguna palabra fuera dicha. El bebé era suyo. Tenía un hijo de 4 meses, cuya existencia le había sido ocultada completamente. La sala pareció inclinarse ligeramente mientras procesaba esta información. El juez, un hombre de mediana edad, llamado Armando Vega, que había manejado suficientes divorcios de alto perfil como para no sorprenderse fácilmente, notó la tensión inmediata cuando Rodrigo y su séquito entraron. Había sido briefiado por seguridad sobre quién era realmente el señor Mendoza. Las medidas especiales que se habían tomado para esta audiencia incluían guardias adicionales y detección de metales en todas las entradas. El juez Vega no era corrupto, según los estándares mexicanos, simplemente pragmático. Sabía que su trabajo era procesar el divorcio legalmente y eficientemente, no hacer preguntas sobre el origen del patrimonio considerable que estaba siendo dividido. Llamó al orden y comenzó a revisar los términos del acuerdo que ambas partes habían negociado previamente. Los abogados de Rodrigo presentaron documentación mostrando transferencia de propiedades, establecimiento de fideicomisos para manutención, acuerdos de custodia. Todo estaba en orden, todo perfectamente legal en su superficie. Debería haber sido un procedimiento rutinario de 30 minutos, pero el juez notó que el señor Mendoza no estaba prestando atención a los procedimientos legales. Estaba mirando fijamente al bebé, en brazos de su pronta ex esposa, con una intensidad que hacía que los guardias de seguridad se tensaran instintivamente. Gabriela sentía el peso de esa mirada como presión física. Había anticipado este momento, había preparado mentalmente lo que diría si Rodrigo descubría la verdad. Pero ahora que estaba ocurriendo, las palabras cuidadosamente ensayadas desaparecían de su mente. Sostuvo al bebé más cerca, un gesto protector que no pasó desapercibido para nadie en la sala. El niño, ajeno a la tensión, dormía tranquilamente. Su pequeña mano, agarrando el dedo de su madre, tenía 4 meses y 2 semanas. Pesaba 6 kilos. Se llamaba Diego, aunque ese nombre no aparecía en ningún documento que Rodrigo hubiera visto. Gabriela había elegido el nombre sola, sin consultar con nadie, ejerciendo el derecho unilateral que había reclamado sobre esta nueva vida. Había racionalizado su decisión de ocultar el embarazo y el nacimiento como protección necesaria, como la única forma de asegurar que sus hijos pudieran crecer sin la sombra del cartel sobre cada aspecto de sus vidas. Pero viendo la expresión en el rostro de Rodrigo ahora, la mezcla de shock, dolor y algo más oscuro que no podía nombrar completamente, sentía el peso de lo que había hecho. Había privado a un padre del conocimiento de su hijo, independientemente de sus razones. Los abogados de Rodrigo, notando que su cliente no estaba respondiendo a las preguntas del juez, intercambiaron miradas preocupadas. El abogado principal, Rafael Guzmán, con 30 años de experiencia defendiendo a clientes del narco, se inclinó para susurrarle algo a Rodrigo, pero fue ignorado completamente. Rodrigo se puso de pie, sin esperar permiso del juez.
acción que hizo que los guardias de seguridad pusieran manos en sus armas. El juez Vega golpeó su martillo, exigiendo orden, pero Rodrigo no prestaba atención a protocolos legales. Caminó directamente hacia donde Gabriela estaba sentada, cada paso medido, pero cargado con emoción apenas contenida. Los abogados de Gabriela se pusieron de pie instintivamente, posicionándose entre ella y Rodrigo, pero él los ignoró completamente. Su atención estaba fijada completamente en el bebé dormido, estudiando cada aspecto de la pequeña cara, visible sobre la manta. Vio sus propios ojos verde claro, vio el lunar en la sien, que era marca distintiva de los Mendoza. Vio la forma de la nariz, que era idéntica a fotos de él mismo como bebé. No había duda posible. Este era su hijo, y había sido mantenido en secreto durante meses. La voz de Rodrigo cuando finalmente habló era peligrosamente tranquila, el tipo de calma que sus enemigos habían aprendido a temer, más que cualquier grito. Preguntó una sola palabra, dirigida directamente a Gabriela, que lo miraba con mezcla de desafío y culpa. ¿Cuándo? Gabriela entendió la pregunta en todas sus dimensiones. ¿Cuándo había nacido? ¿Cuándo había estado embarazada? ¿Cuándo había decidido ocultarle esta información? ¿Cuándo había planeado, si es que alguna vez había planeado, decirle que tenía otro hijo? Respondió con voz que intentaba mantener firme, pero que temblaba ligeramente en los bordes. 4 meses. Había dado a luz 4 meses atrás. 3 meses después de presentar el divorcio. Había estado embarazada de 5 meses cuando firmó los primeros documentos legales. Había sabido durante todo el proceso de separación que llevaba a otro hijo de Rodrigo y había elegido deliberadamente no decirle. El silencio que siguió a esta admisión era tan denso que podía sentirse físicamente. El juez Vega, comprendiendo que esto había escalado más allá de un simple divorcio contencioso, ordenó un receso y sugirió fuertemente que las partes resolvieran este asunto recién revelado fuera de la sala antes de proceder con la audiencia formal. Fueron trasladados a una sala de conferencias privada. Rodrigo con sus abogados en un lado de la mesa larga, Gabriela con los suyos del otro, el bebé Diego, todavía durmiendo ajeno a cómo su existencia había detonado una crisis. Los abogados comenzaron inmediatamente a hablar sobre implicaciones legales, sobre cómo esto afectaba los términos negociados, sobre paternidad y custodia y derechos. Pero Rodrigo lo silenció con un gesto de su mano. Ese movimiento pequeño que todos los presentes reconocieron como comando absoluto. No quería hablar con abogados. Quería hablar con Gabriela, la mujer que había amado durante 15 años, la mujer que le había dado un hijo que conocía y ahora aparentemente otro que no. Pidió privacidad y después de hesitación, sus abogados y los de Gabriela salieron de la sala, aunque se quedaron justo afuera de la puerta, claramente nerviosos sobre dejar a sus clientes solos. Rodrigo y Gabriela se quedaron sentados en lados opuestos de la mesa, el bebé entre ellos, literal y metafóricamente, y por primera vez en casi un año se miraron sin intermediarios legales, filtrando cada palabra. Rodrigo preguntó si había alguna razón, cualquier razón que pudiera hacer que ocultarle la existencia de su hijo fuera justificable. Gabriela respondió, con una honestidad brutal que era tanto defensa como acusación. Le dijo que su mundo había matado a docenas de niños en fuegos cruzados,
y guerras territoriales. Le recordó que 3 hijos de comandantes del CJNG habían sido asesinados por cárteles rivales en los últimos 2 años como venganza y táctica de guerra psicológica. Le explicó que cada día que Mateo vivía bajo la sombra de su nombre era un día donde ella temía recibir la llamada, diciendo que su hijo había sido secuestrado o usado como palanca contra él. Le preguntó cómo podía esperar que ella voluntariamente trajera otro niño a esa existencia, cuando tenía la opción de mantenerlo completamente separado, completamente seguro, completamente invisible al mundo del narco, que consumía todo lo que tocaba. Su voz se quebró al final de su explicación, lágrimas corriendo por su rostro, mientras Diego finalmente despertaba y comenzaba a llorar, respondiendo al estrés emocional de su madre con el único lenguaje que conocía. Rodrigo la escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, permaneció en silencio durante largo tiempo, procesando sus palabras. Parte de él quería gritar, quería exigir derechos, quería usar cada onza de poder que poseía para asegurar que nunca fuera separado de este hijo recién descubierto. Pero otra parte, la parte que raramente permitía emerger, la parte que todavía contenía algo de humanidad bajo las capas de violencia y poder, entendía exactamente lo que Gabriela había dicho, porque él mismo había pensado las mismas cosas innumerables veces. Había visto hijos de compañeros suyos morir en ataques dirigidos. Había ordenado ataques similares contra familias de enemigos, justificándolo como táctica necesaria, pero nunca completamente capaz de borrar el conocimiento de lo que significaba. Sabía que Gabriela tenía razón sobre el peligro, sobre cómo su nombre era marca de muerte, tanto como símbolo de poder, pero saber que tenía razón no hacía más fácil. Aceptar que había un hijo suyo en el mundo, de quien había sido completamente ignorante, que había perdido 4 meses de vida de este niño, que podría haberlo perdido completamente si Gabriela hubiera elegido no venir a esta audiencia. Pidió sostener al bebé. Gabriela hesitó, instinto maternal, gritando que no debía entregar a su hijo al hombre más peligroso de Jalisco, incluso si ese hombre era su padre, pero vio algo en los ojos de Rodrigo que la hizo acceder. Cruzó el espacio entre ellos y cuidadosamente transfirió a Diego a los brazos de su padre. Rodrigo sostuvo al bebé con torpeza inicial. Habían pasado 2 años desde que Mateo había sido lo suficientemente pequeño para ser sostenido así, pero rápidamente encontró el agarre correcto. Diego lo miraba con ojos que eran copias exactas de los suyos propios. Pequeña mano alcanzando hacia el rostro de este extraño que no sabía era su padre. Algo se rompió en Rodrigo en ese momento. Una pared que había construido cuidadosamente entre su vida criminal y sus emociones humanas, sosteniendo a este bebé que era indiscutiblemente suyo, que llevaba su sangre y sus rasgos. Sintió el peso total de todas las decisiones que lo habían llevado a este punto. Había elegido el poder sobre la seguridad, la riqueza ilegal sobre la vida normal, y ahora estaba pagando el precio en formas que el dinero nunca podría compensar. Tenía 2 hijos, y uno de ellos no lo conocía. El otro sería criado deliberadamente lejos de él. No importaba cuánto territorio controlara o cuántos hombres siguieran sus órdenes. No podía controlar esto. Habló finalmente, su voz diferente de la que había usado antes, despojada de la autoridad de comando que normalmente caracterizaba su forma de hablar. Dijo que entendía por qué Gabriela había hecho lo que hizo. Dijo que si estuviera en su posición, probablemente habría tomado la misma decisión,
pero pidió, no exigió, sino genuinamente pidió, que no fuera completamente cortado de la vida de Diego. No estaba pidiendo custodia compartida o siquiera visitas regulares. Estaba pidiendo simplemente conocimiento, actualizaciones ocasionales, fotografías que le permitieran ver a su hijo crecer, incluso desde distancia. Estaba pidiendo que cuando Diego fuera mayor, cuando tuviera edad suficiente para entender, se le dijera la verdad sobre quién era su padre, permitiéndole tomar sus propias decisiones sobre si quería algún tipo de relación. Gabriela escuchó esta petición y por primera vez en la conversación vio claramente al hombre que había amado bajo la armadura del criminal en que se había convertido. Era una petición razonable, quizás la más razonable que Rodrigo había hecho en años, considerando su posición de poder. Podría haber amenazado, podría haber usado su influencia para hacer su vida imposible, pero estaba eligiendo vulnerabilidad en su lugar. Después de largo silencio, asintió con acuerdo tentativo, estableciendo que cualquier contacto sería en sus términos, bajo sus condiciones, siempre priorizando la seguridad de Diego sobre cualquier derecho paterno. Los abogados fueron llamados de regreso y pasaron las siguientes 2 horas redactando adendas a los acuerdos de divorcio que reconocían la existencia de Diego, establecían paternidad de Rodrigo, pero mantenían toda custodia y autoridad de decisión con Gabriela. Rodrigo acordó transferir propiedades adicionales y establecer un fideicomiso separado para Diego, que aseguraría su futuro financiero. A cambio, recibiría actualizaciones trimestrales, incluyendo fotografías y reportes de salud, con posibilidad de reuniones supervisadas en el futuro, si ambas partes acordaban. Era un arreglo que ninguno de los abogados había visto antes, reflejando la naturaleza extraordinaria de la situación. Cuando finalmente regresaron a la sala para la audiencia formal, el juez Vega revisó los nuevos términos con la minuciosidad que la situación requería. Declaró el divorcio final, dividió el patrimonio según lo acordado, estableció custodia de ambos niños con Gabriela y registró oficialmente a Rodrigo Mendoza Sánchez como padre de Diego Ortiz Mendoza. El proceso legal había terminado. El matrimonio estaba oficialmente disuelto, pero la conexión entre Rodrigo y Gabriela, complicada ahora por 2 hijos y años de historia compartida, continuaría de formas que ninguno de los dos podía predecir completamente. Saliendo del juzgado esa tarde, Rodrigo se sentó en el asiento trasero de su vehículo blindado y permitió que la fachada que había mantenido durante horas finalmente se quebrara. Sus guardias de seguridad, acostumbrados a verlo dirigir operaciones bajo presión extrema, sin mostrar emoción, se sorprendieron al ver lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. No era dolor por el divorcio. Ese era esperado y, en cierto modo, un alivio, porque significaba que Gabriela podría estar más segura lejos de él. Era el conocimiento devastador de que tenía un hijo de 4 meses, cuya existencia había descubierto por accidente, que había perdido completamente los primeros meses de vida de Diego, que nunca podría ser padre en el sentido normal para ninguno de sus hijos, el poder que había acumulado, el imperio criminal que había construido, las fortunas que había amasado. Nada de eso importaba frente a esta pérdida personal. Había ganado territorios, pero perdido su familia. Había conquistado el mundo del narco, pero no podía sostener a sus propios hijos sin convertirlos en objetivos. Era la contradicción central de su existencia. Y en ese momento, conduciendo a través de las calles de Guadalajara,
hacia otra casa de seguridad, en otro vecindario anónimo. Rodrigo confrontó la futilidad de todo lo que había construido. Los meses siguientes establecieron un patrón que definiría la relación entre Rodrigo y sus hijos en los años venideros. Gabriela cumplió su palabra enviando actualizaciones trimestrales con fotografías de ambos niños, reportes breves sobre sus desarrollos, ocasionalmente videos cortos que mostraban primeros pasos o primeras palabras. Rodrigo guardaba cada fotografía, cada video, en una caja fuerte personal que solo él podía abrir, mirándolos en noches donde el peso de su vida se volvía particularmente insoportable. Ver a Mateo y Diego crecer en fragmentos, en instantáneas desconectadas, sin la continuidad de presencia diaria, era tanto regalo como tortura. Podía ver que estaban saludables, claramente amados y bien cuidados, pero no podía estar allí para las comidas familiares, las celebraciones de cumpleaños, los momentos mundanos que definen la crianza. Gabriela se había mudado con los niños a Puerto Vallarta, lo suficientemente lejos de Guadalajara para crear distancia simbólica y práctica del mundo de Rodrigo, pero lo suficientemente cerca de que él pudiera saber que estaban relativamente seguros dentro del territorio que su organización controlaba. Había dado instrucciones estrictas a sus comandantes locales de que la familia de Gabriela tenía protección invisible, vigilancia discreta, que aseguraba su seguridad sin que ella necesariamente supiera que existía. 2 años después de la audiencia de divorcio, Rodrigo recibió una llamada que había estado anticipando con miedo. Gabriela reportaba que Mateo, ahora de 4 años, había empezado a preguntar sobre su padre, con insistencia que ya no podía ser satisfecha con respuestas vagas. El niño había visto fotografías, había escuchado menciones del nombre de Rodrigo, y con la lógica directa de los niños pequeños, quería saber dónde estaba su papá y por qué no vivía con ellos. Gabriela preguntaba si Rodrigo estaría dispuesto a una reunión supervisada, un encuentro breve en territorio neutral donde Mateo pudiera conocer a su padre de forma controlada. Rodrigo aceptó inmediatamente, su corazón latiendo con mezcla de anticipación y terror. La reunión fue arreglada para una tarde de domingo en un parque privado rentado para la ocasión, con seguridad discreta de ambos lados, asegurando privacidad y protección. Cuando Mateo corrió hacia él con la energía sin límites de un niño de 4 años, cuando lo abrazó y preguntó por qué había estado ausente tanto tiempo, Rodrigo no tuvo respuestas que pudiera compartir. No podía explicar narcotráfico y guerra de cárteles a un niño preescolar. Simplemente sostuvo a su hijo y prometió que siempre lo amaría, incluso si no podían estar juntos de la forma que ambos querían. Diego, ahora de 2 años, fue más cauteloso durante ese primer encuentro, escondiéndose detrás de las piernas de su madre y mirando a este hombre extraño con sospecha infantil. No tenía memorias de Rodrigo porque nunca había habido memorias que formar. Para Diego, su padre era un concepto abstracto más que una persona real. Rodrigo no presionó. Simplemente se sentó en el pasto del parque y permitió que el niño se acercara a su propio ritmo. Eventualmente, atraído por un juguete que Rodrigo había traído, Diego se aventuró cerca lo suficiente para alcanzar el regalo. Fue un comienzo pequeño, pero significativo. Durante las 3 horas que duraron juntos esa tarde, Rodrigo experimentó algo que no había sentido en años: normalidad.
Jugaron en los columpios, compartieron bocadillos, persiguieron palomas. Para cualquier observador casual, habrían parecido una familia regular, disfrutando del domingo. Solo Gabriela y los guardias de seguridad posicionados discretamente alrededor del perímetro sabían la verdad de quiénes eran realmente y cómo habían llegado a este momento imposible. Cuando llegó el momento de despedirse, Mateo lloró y suplicó que su papá viniera a casa con ellos. Rodrigo, con el corazón rompiéndose pero voz firme, explicó que no podía, pero que los vería nuevamente pronto. Era una promesa que mantendría en visitas espaciadas estratégicamente durante los años siguientes. Cada encuentro precioso, pero también doloroso en su limitación temporal. Los años pasaron y los niños crecieron en esta configuración inusual, donde tenían un padre que los amaba, pero solo podían ver en condiciones estrictamente controladas. Mateo eventualmente comenzó a comprender más sobre quién era su padre a medida que crecía y escuchaba rumores en la escuela. Notó las miradas que recibían cuando el apellido Mendoza era mencionado. Gabriela finalmente tuvo que sentarse con él cuando tenía 8 años y explicar en términos apropiados para la edad que su padre trabajaba en cosas peligrosas y a veces ilegales, que lo amaba, pero que para mantenerlos seguros era mejor que vivieran separados. Mateo procesó esta información con una madurez que rompía el corazón de Gabriela, demasiado joven para cargar este conocimiento pero sin opción. Diego todavía era demasiado pequeño para estas conversaciones, pero eventualmente enfrentaría las mismas realidades. Para Rodrigo, ver a sus hijos madurar en fotografías y visitas ocasionales era experiencia agridulce que definía cada vez más cómo veía su propia vida y decisiones. Había alcanzado niveles de poder y riqueza que había considerado imposibles cuando era joven, pero el costo de ese éxito era medido en ausencias, en momentos perdidos que nunca podría recuperar. En la mirada de sus hijos, preguntándose por qué su padre no podía estar con ellos como padres normales. Era un precio que continuaba pagando cada día, y uno que sospechaba pagaría hasta su último aliento. El 10º cumpleaños de Mateo, en 2032, marcó un punto de inflexión que nadie había anticipado completamente. Gabriela había organizado una fiesta pequeña en su casa de Puerto Vallarta. Solo familia cercana y algunos amigos de la escuela del niño. Rodrigo había enviado regalos extravagantes como siempre. Una bicicleta de montaña profesional, el último modelo de consola de videojuegos, ropa deportiva de marca. Pero lo que Mateo realmente quería no podía ser enviado en una caja. 3 días antes de la fiesta, llamó directamente al teléfono celular de su padre, un número que Gabriela le había dado, con instrucciones de usar solo en emergencias. Con voz que intentaba sonar adulta pero que temblaba con emoción de niño, Mateo pidió que su padre asistiera a su fiesta de cumpleaños. No una reunión en parque neutral con guardias de seguridad rondando, no una visita supervisada de 2 horas. Una aparición real en su casa, con sus amigos presentes, comportándose como padre normal, aunque ambos sabían que no lo era. La petición puso a Rodrigo en una posición imposible. Cada instinto de seguridad le decía que era demasiado arriesgado, que exponerse en un evento social predecible lo hacía vulnerable, que poner a toda la familia y los amigos de Mateo en proximidad con él era irresponsable. Pero escuchando la esperanza en la voz de su hijo, no pudo negarse. Gabriela reaccionó con alarma comprensible cuando Mateo le informó que había invitado a su padre
y que Rodrigo había aceptado. Pasaron 2 días en conversaciones telefónicas tensas, donde ella expuso todos los riesgos obvios. ¿Qué pasaría si otros padres reconocieran quién era Rodrigo? ¿Qué pasaría si su presencia atraía atención no deseada de autoridades o rivales? ¿Qué mensaje enviaba a Mateo permitir esta invasión del mundo criminal en la vida cuidadosamente normal que había construido para sus hijos? Rodrigo escuchó todas sus objeciones sin contradecirlas, porque cada una era válida, pero finalmente argumentó que Mateo estaba llegando a una edad donde las ausencias y excusas ya no eran suficientes, donde el niño necesitaba saber que su padre lo priorizaba lo suficiente como para aparecer cuando importaba. Prometió medidas de seguridad extraordinarias, discretas, pero completas. Prometió comportarse como cualquier padre civil en una fiesta de cumpleaños, y prometió que si algo salía mal, si su presencia ponía a alguien en peligro, nunca pediría estar presente en evento familiar nuevamente. Gabriela, contra su mejor juicio, pero movida por la súplica en los ojos de Mateo, cuando el niño le rogó que permitiera esto, finalmente accedió con condiciones estrictas que Rodrigo aceptó sin negociación. El día del cumpleaños, Rodrigo llegó a la casa de Puerto Vallarta en un vehículo discreto, sin convoy obvio, aunque tenía equipos de seguridad posicionados en cada cuadra circundante. Vestía ropa casual, jeans y camisa polo, sin joyas ostentosas o indicadores de riqueza que pudieran llamar atención. Cuando tocó la puerta, fue Diego quien abrió, ahora un niño de 6 años, que había visto a su padre lo suficiente en visitas espaciadas como para reconocerlo, pero no lo suficiente como para sentirse completamente cómodo. Los dos se miraron por un momento antes de que Diego, con la franqueza de los niños, preguntara si su papá se quedaría esta vez o se iría después de unas horas, como siempre. Rodrigo se arrodilló para estar a la altura de su hijo menor, y con honestidad, que dolía, admitió que tendría que irse después de la fiesta, pero que estaría presente completamente mientras estuviera allí. Diego asintió con aceptación pragmática, que rompió algo en Rodrigo. Este niño de 6 años ya había aprendido a no esperar demasiado de su padre. Mateo apareció corriendo desde el jardín trasero, donde estaban llegando sus amigos, su rostro iluminándose con alegría genuina al ver a Rodrigo. Se lanzó a sus brazos con abandono completo, gritando que su papá había venido realmente, había cumplido su promesa. La fiesta transcurrió con una normalidad surrealista que Rodrigo nunca había experimentado. Jugó juegos de jardín con niños de 10 años que no tenían idea de que el hombre lanzando el frisbee era uno de los criminales más buscados de México. Ayudó a Gabriela a servir pastel y organizar actividades, los dos cayendo en una coreografía doméstica que había sido interrumpida años atrás. Los padres de los otros niños lo trataron con cortesía educada, algunos claramente curiosos sobre quién era este padre que nunca habían visto antes en eventos escolares, pero demasiado educados para preguntar directamente. Rodrigo se presentó simplemente como el padre de Mateo, que trabajaba mucho y viajaba constantemente. Explicación que era técnicamente verdadera, aunque omitiera detalles cruciales. Hubo un momento durante el canto de feliz cumpleaños, con Mateo sonriendo sobre su pastel rodeado de familia y amigos, cuando Rodrigo sintió una punzada de dolor tan aguda que físicamente dolía.
Esto era lo que había pedido al elegir el camino que había tomado. Estos momentos ordinarios que constituían vida real eran los que había sacrificado por poder, y dinero que ahora parecían completamente vacíos en comparación. Gabriela lo observaba desde el otro lado de la mesa. Vio la emoción cruzar su rostro, y por un momento sus ojos se encontraron con comprensión compartida de todo lo que había sido perdido y nunca podría ser recuperado. La tarde se extendió hacia la noche, y eventualmente todos los invitados se fueron, dejando solo a la familia nuclear, que ya no era núcleo, sino fragmento. Mateo suplicó que su padre se quedara solo un poco más, que viera su habitación renovada, que jugara un videojuego con él. Rodrigo miró a Gabriela buscando permiso, y después de excitación, ella asintió. Los siguientes 2 horas fueron las más normales que Rodrigo había experimentado en décadas. Jugó videojuegos con Mateo, mientras Diego observaba, y ocasionalmente participaba. Gabriela les trajo bocadillos y bebidas. Sentándose en el sofá y observando esta escena doméstica, que podría haber sido su vida cotidiana, en una realidad alternativa. Cuando finalmente llegó el momento de que Rodrigo se fuera, Mateo preguntó la pregunta que había estado conteniendo todo el día. ¿Por qué su papá no podía simplemente quedarse, mudarse de regreso con ellos, ser familia normal, como todos sus amigos tenían? Diego se unió al coro de súplicas, con la lógica simple de 6 años, que no entendía por qué las familias no podían simplemente estar juntas si se amaban. Gabriela intervino suavemente, explicando que a veces las personas se aman, pero no pueden vivir juntas, que el trabajo de su padre era muy complicado y los mantenía más seguros viviendo como lo hacían, pero las palabras sonaban huecas, incluso para ella. Rodrigo salió de esa casa con sensación de haber dejado atrás pedazos de sí mismo. Condujo de regreso a Guadalajara en silencio, sus guardias de seguridad, sabiendo mejor que intentar conversación. Durante las siguientes semanas, se encontró cuestionando decisiones fundamentales de formas que no había hecho en años. Había entrado al mundo del narco cuando era adolescente. Circunstancias de pobreza y falta de oportunidades, haciendo que pareciera la única opción viable. Había escalado rangos a través de violencia, inteligencia y determinación despiadada. Había construido fortuna que excedía sus fantasías más salvajes de juventud, pero nunca había cuestionado seriamente si valía la pena, si el precio que pagaba en términos de humanidad y relaciones era justificable. Ahora, habiendo experimentado esas pocas horas de vida familiar normal, la pregunta lo perseguía. Comenzó a considerar algo que había sido impensable: salir, no simplemente retirarse, manteniendo sus intereses y viviendo de ganancias pasadas. Eso era imposible en su nivel de la organización, sino verdaderamente salir, cortar todos los lazos, volverse irrelevante lo suficientemente rápido como para que nadie viera beneficio en matarlo. Era fantasía peligrosa, porque hombres en su posición no se retiraban pacíficamente, terminaban muertos o en prisión. Esas eran las únicas salidas reales del CJNG a su nivel, pero la semilla de la idea, una vez plantada, no podía ser completamente ignorada. Rodrigo comenzó a tomar precauciones que preparaban para posibilidad eventual de distanciarse de la organización. Diversificó sus activos en negocios legítimos que podrían operar sin su presencia directa. Comenzó a transferir responsabilidades operativas a lugartenientes de confianza, presentándolo como delegación normal,
pero realmente preparando para su eventual ausencia. Estableció cuentas offshore en nombres de sus hijos, que serían inaccesibles para la organización, incluso si algo le pasaba a él. Todo esto lo hacía con cautela extrema, porque cualquier señal de que estaba preparándose para salir sería interpretada como traición potencial. La paranoia era constante en los niveles superiores del cartel. Había visto compañeros ejecutados por mucho menos que sugerencia de deslealtad, pero por primera vez en su carrera criminal tenía motivación que trascendía autopreservación o ambición. Quería, necesitaba desesperadamente la posibilidad de ser padre real para sus hijos antes de que crecieran completamente o antes de que una bala o una sentencia de prisión hicieran la opción permanentemente imposible. Era motivación peligrosa, porque lo hacía descuidado de formas que no podía permitirse, pero también era la única cosa que le daba propósito, más allá de la acumulación sin fin de poder y dinero. Los eventos que forzarían la mano de Rodrigo llegaron inesperadamente 8 meses después del cumpleaños de Mateo. Una guerra territorial con el cartel de Sinaloa, que había estado hirviendo en Bajo durante años, estalló en violencia abierta en Zacatecas, un estado fronterizo crucial para rutas de tráfico. El sello NG respondió con agresión característica, enviando comandantes y sicarios para reforzar sus posiciones y lanzar contraataques. Rodrigo, como comandante operativo senior, era responsable de coordinar mucho de la estrategia. Pero en medio de esta guerra intensificada, recibió una llamada que heló su sangre de formas que ninguna amenaza criminal había hecho. Gabriela, voz rompiendo con pánico, le informó que Mateo había sido seguido desde su escuela por un vehículo no identificado. La vigilancia había sido lo suficientemente obvia como para que el conductor de Mateo, entrenado por Rodrigo para detectar tales amenazas, lo notara y tomara rutas evasivas. Habían pedido al seguidor, pero el mensaje era claro. Alguien estaba investigando a la familia de Rodrigo, identificando vulnerabilidades, preparando posiblemente para ataque o secuestro. Era exactamente el escenario que Gabriela había temido durante años, la razón por la cual había insistido en mantener distancia del mundo de Rodrigo. Y ahora, esa protección cuidadosamente construida había sido penetrada. Rodrigo movilizó recursos masivos inmediatamente. Equipos de seguridad fueron desplegados a Puerto Vallarta con instrucciones de establecer perímetro defensivo alrededor de la casa de Gabriela y las rutas que los niños tomaban diariamente. Hackers del cartel investigaron cámaras de tráfico y seguridad para identificar el vehículo que había seguido a Mateo. Informantes en múltiples organizaciones criminales fueron contactados para determinar si esta era operación del cartel de Sinaloa o de algún otro enemigo. La investigación reveló algo que era simultáneamente aliviante y aterrorizador. No era cartel rival, sino autoridades federales. La DEA estadounidense, trabajando con unidades especiales mexicanas, había identificado a la familia de Rodrigo como posible palanca para forzar su cooperación o captura. Estaban construyendo perfiles de sus hijos, mapeando sus rutinas, no necesariamente para lastimarlos. Las agencias gubernamentales generalmente no atacaban niños, sino para usar el miedo por su seguridad como herramienta de presión. Era amenaza diferente.
pero igualmente seria, porque significaba que el anonimato cuidadoso que Gabriela había mantenido había sido comprometido a nivel institucional. Ya no era secreto que los niños eran hijos de El Lobo. Esa información estaría ahora en bases de datos. Sería conocida por múltiples agencias y eventualmente filtraría a otros criminales que verían oportunidad. Esa noche, Rodrigo condujo a Puerto Vallarta sin avisar, llegando a la casa de Gabriela cerca de medianoche. Ella estaba despierta. Había estado incapaz de dormir desde el incidente, bebiendo té en la cocina mientras los niños dormían arriba, protegidos por guardias de seguridad que Rodrigo había insistido en posicionar. Cuando él entró, Gabriela no mostró sorpresa, solo agotamiento. Le dijo que esto era exactamente lo que había intentado evitar durante años, que su presencia en la vida de los niños siempre terminaría poniéndolos en peligro, sin importar cuántas precauciones tomaran. Rodrigo no podía contradecirla, porque tenía razón. Se sentó a la mesa de la cocina, este espacio doméstico donde probablemente había desayunado con su familia en otra vida, y admitió algo que nunca había verbalizado antes. Dijo que estaba considerando salir del cartel, que había estado preparándose discretamente durante meses, pero que necesitaba ayuda de ella para hacerlo de manera que mantuviera a todos seguros. Gabriela lo miró con mezcla de incredulidad y esperanza cautelosa. Hombres en la posición de Rodrigo no salían simplemente. El CJNG no emitía cartas de renuncia aceptadas, pero él explicó que tenía plan, arriesgado y complicado pero posible. Requería que desapareciera completamente, muerte simulada o captura falsa, que convenciera a la organización de que ya no era factor. Requería que ella y los niños también desaparecieran, reubicados bajo identidades nuevas en país donde el alcance del cartel fuera limitado. Era plan desesperado que podría fallar de docenas de formas, pero era la única opción que veía para eventualmente tener vida real con sus hijos. Durante las siguientes semanas, Rodrigo trabajó 2 agendas simultáneas. Públicamente continuaba sus responsabilidades como comandante operativo del CJNG, coordinando operaciones en la guerra con Sinaloa, asistiendo a reuniones de liderazgo, manteniendo todas las apariencias de lealtad completa. Privadamente, con ayuda de contactos que había cultivado durante años específicamente para esta posibilidad, comenzó a implementar su plan de escape. El elemento crucial era crear situación donde su desaparición beneficiara a la organización más que su ejecución por traición. Necesitaba que el cartel creyera que él estaba muerto o capturado de formas que no pudieran verificar completamente, pero que tampoco los motivaran a investigar demasiado profundamente. La oportunidad llegó durante operación en Zacatecas, que salió catastróficamente mal. Un convoy del CJNG, supuestamente transportando a Rodrigo entre puntos de comando, fue emboscado por fuerzas federales, en coordinación con militares estadounidenses. El tiroteo fue intenso. Varios vehículos fueron destruidos completamente por fuego de armas pesadas. Cuando el humo se disipó, varios cuerpos de sicarios fueron recuperados, algunos quemados más allá de reconocimiento inmediato. Rodrigo supuestamente estaba en uno de los vehículos destruidos. Su teléfono celular fue encontrado en los restos. Pruebas de ADN serían requeridas para confirmar identidad definitivamente, pero la narrativa inicial en medios y dentro del cartel era que el lobo había sido eliminado en operación conjunta de las autoridades.
La verdad era más compleja. Rodrigo nunca había estado en ese convoy. Había orquestado la operación cuidadosamente con contacto corrupto, en agencia federal, que había sido pagado generosamente para facilitar la farsa. Los cuerpos recuperados eran sicarios que efectivamente habían muerto en el tiroteo. Pero Rodrigo había estado a kilómetros de distancia, observando reportes en tiempo real. Su teléfono había sido plantado en los restos deliberadamente. La confusión del tiroteo y la destrucción de los vehículos creaban suficiente ambigüedad como para que su muerte pareciera plausible sin evidencia física definitiva. Para el CJNG, la narrativa era conveniente. Su comandante operativo había sido martirizado por las autoridades, convirtiéndolo en figura casi heroica, sin el problema de tenerlo realmente presente, demandando poder. Para las autoridades, era victoria de relaciones públicas contra el cartel, independientemente de qué tan verificable era realmente. Y para Rodrigo, era ventana de oportunidad que tenía quizás semanas para explotar, antes de que investigaciones más profundas potencialmente revelaran inconsistencias en la historia. Inmediatamente después del supuesto ataque, desapareció completamente, moviéndose a través de ruta de escape que había preparado meticulosamente, cambiando de identidad múltiples veces mientras viajaba hacia la frontera norte. Gabriela y los niños fueron evacuados simultáneamente de Puerto Vallarta por equipo separado. Les dijeron que era precaución temporal después de la muerte de Rodrigo, que el cartel podría atacarlos como venganza o que autoridades podrían intentar usarlos en investigaciones. Fueron trasladados a Casa Segura en Tijuana, donde esperaron 3 días sin información clara sobre qué estaba pasando. Mateo, ahora de 11 años y suficientemente mayor para entender algo de la situación, estaba devastado por las noticias de la muerte de su padre, que había visto en televisión. Diego, de 7, no comprendía completamente, pero respondía al estrés y miedo de su madre y hermano. Gabriela estaba en estado de suspensión, sin saber si el plan de Rodrigo había funcionado o si realmente estaba muerto, como los medios reportaban. Entonces, en la madrugada del 4.º día, escuchó golpe suave en la puerta de la habitación donde estaba hospedada. Abrió para encontrar a Rodrigo, vestido completamente diferente de como lo había visto antes. Cabello teñido de un color más oscuro, barba crecida, pero inconfundiblemente él. No estaba muerto. El plan había funcionado, al menos hasta este punto. Ahora venía la parte más difícil: desaparecer permanentemente de formas que convencieran a todos los buscándolos de que no valía la pena continuar la búsqueda. Cruzaron a Estados Unidos usando documentos falsificados que habían costado cifras astronómicas, pero que eran esencialmente perfectos. No como familia Mendoza Ortiz, sino como familia Torres de Monterrey, comerciantes que se mudaban a San Diego por oportunidades de negocio. Mateo y Diego fueron registrados en escuelas bajo sus nuevos nombres, un proceso traumático, particularmente para Mateo, que entendía que estaba abandonando permanentemente su identidad anterior. Gabriela encontró trabajo como enfermera usando credenciales legítimas que había mantenido actualizadas durante todos estos años. Rodrigo, con su fortuna considerable movida a través de canales que hacían rastreo casi imposible, estableció pequeño negocio de importación-exportación que era completamente legal
y requería su presencia activa, forzándolo a vida de trabajo regular que nunca había experimentado. Los primeros meses fueron ajuste brutal para todos. Rodrigo tenía que aprender a existir sin el poder y el respeto que su posición criminal había garantizado. Tenía que acostumbrarse a ser ignorado, a no tener guardias de seguridad, a resolver problemas sin amenaza de violencia como herramienta. Era reducción a humanidad básica, que era simultáneamente liberadora y humillante. Los niños luchaban con nuevo idioma, nueva escuela, pérdida de amigos que habían dejado atrás, sin siquiera poder despedirse apropiadamente. Pero lentamente, trabajosamente, comenzaron a construir algo que se parecía a vida normal. Cenaban juntos cada noche, como familia. Ninguno teniendo que salir corriendo por emergencia de cartel. Los fines de semana iban a playa o museos como familias ordinarias. Mateo se unió a equipo de soccer en su escuela, jugando con dedicación que sugería encontrar identidad en algo más allá de ser hijo de narcotraficante. Diego se adaptó con la flexibilidad de los niños más jóvenes, su español mexicano adquiriendo acento californiano a velocidad que desconcertaba a sus padres. Y Rodrigo y Gabriela, viviendo juntos por primera vez en casi una década, redescubrieron partes uno del otro que habían sido enterradas bajo años de trauma y separación. No era reconciliación romántica inmediata. Demasiado había pasado para eso, pero era redescubrimiento de por qué se habían amado originalmente, de quiénes podrían haber sido si diferentes decisiones hubieran sido tomadas años atrás. Era segunda oportunidad que casi nadie en la posición de Rodrigo recibía, y él estaba determinado a no desperdiciarla. Los fantasmas de su pasado lo visitaban en pesadillas regularmente, los rostros de hombres que había matado, el peso de órdenes que había dado, la paranoia de que algún día alguien lo reconocería y todo se desmoronaría. Pero aprendió a vivir con esos fantasmas mientras construía presente que valía proteger. 3 años después de su muerte simulada y reubicación, en la primavera de 2036, Rodrigo recibió noticia de México que había estado esperando con ansiedad. Un periodista de investigación había publicado artículo extenso confirmando que el lobo había muerto en el tiroteo de Zacatecas, basado en testimonio de múltiples fuentes dentro del CJNG y pruebas forenses que supuestamente confirmaban la presencia de su ADN en los restos. El artículo lo trataba como figura histórica, analizando su impacto en la evolución del cartel y especulando sobre cómo su muerte había creado vacío de poder, que había reconfigurado estructuras de liderazgo. Para el mundo, el lobo era definitivamente muerto, su capítulo cerrado. Para Rodrigo, ahora legalmente llamado Ricardo Torres, era declaración de libertad. Ya no necesitaba mirar constantemente sobre su hombro con intensidad que había caracterizado los primeros años en San Diego. Podía permitirse comenzar a planear futuro más allá de simple supervivencia. Esa noche, sentado en la mesa del comedor de su casa modesta, en suburbio californiano, con Gabriela a su lado y sus hijos, haciendo tarea, sintió algo que no había experimentado en décadas. Paz. No era completa. Nunca podría serlo completamente con su historia, pero era real. Había matado al lobo, y del hombre que había sido, había construido algo diferente. Y, mientras observaba a Mateo, ayudando a Diego con matemáticas, escuchaba a Gabriela reír por algo en su teléfono, comprendió que este momento ordinario, en cocina suburbana, era victoria más significativa que cualquier territorio que había conquistado.
o cualquier enemigo que había eliminado en su vida anterior.